Bueno, hola, muy buenas a todos y a todas. Este ya es el episodio número 4 del mini podcast biotecnológico. Como ya sabrán, este grupo está integrado por Viviana, Gaby, por mí, por Luis y por Esaú. Y bueno, haciendo un repaso de lo que ya habrán visto si habrán seguido estos podcasts, lo que venimos haciendo es una consideración de una experiencia actual de la región, de la provincia de Río Negro, y identificamos un problema, ¿no? Los tratamientos de las aguas residuales son insuficientes, y esto se debe a que las plantas potabilizadoras están desbordadas. Y esto afecta tanto a la utilización de las aguas del Río Negro, ¿no? Somos una provincia que ubicó a su población, o la población eligió ubicarse cerca del recurso, que son las aguas del Río Negro, y utiliza las aguas del Río Negro con distintas actividades, como son las actividades económicas o las actividades de recreación. Esto lo han visto en el episodio anterior. Y una de las dificultades que encontramos, que se han encontrado indicadores fecales, y esto es especialmente alarmante en cuanto se habla de las actividades de recreación. Y ahora vamos a identificar el problema en esta dimensión ecológica, que a mí me va a servir para hablar sobre el aumento de la densidad poblacional. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo crece una población? Y nos encontramos que hay distintos tipos de estrategias de crecimiento poblacional, y esto se relaciona con el tipo de especie que somos, o el distintos tipos de especies. Y podemos encontrar dos tipos de estrategias principales que se las podemos otorgar. Primero a las especies R y segundo a las especies K. Voy a empezar explicando cómo es el crecimiento poblacional de las especies R. Y tengo que mencionar que el crecimiento poblacional de las especies R se trata de un crecimiento irruptivo. Y esto es porque las condiciones y los recursos durante ese momento son óptimos, entonces la población crece ilimitadamente. Bien, hasta que por algún motivo las condiciones y los recursos empiezan a decrecer y la densidad poblacional va en detrenimiento hasta desaparecer. Esto se puede ver en esta época, en las épocas de calor, cuando empiezan a aparecer mosquitos o moscas, y luego cuando empieza la época de invierno ya las moscas y los mosquitos empiezan a desaparecer. Bueno, luego tenemos las especies K, los estrategas K, entre los cuales nos encontramos nosotros, la especie humana, y como podemos ver es un crecimiento que va en relación a la cantidad de condiciones y recursos, y avanza hasta un punto en el que alcanza una estabilidad. Podríamos decir que alcanza una estabilidad, pero lo que sucede realmente es que va a empezar a haber una especie de oscilación, una especie de crecimiento y decrecimiento. Y esto se debe principalmente a que la cantidad de producción de los recursos a veces no alcanza para satisfacer todas las necesidades que tiene una determinada población, y por lo tanto la calidad de vida se ve afectada. Eso se puede ver en este gráfico. Este gráfico es muy bonito, lo voy a agrandar para que lo puedan ver un poco más grande y después les comento. Ahí está. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es una línea roja, que es la capacidad de carga que tiene un lugar. Supongamos como lugar nuestra provincia y más concretamente el Río Negro, ¿no? Entonces la capacidad de cargas son los recursos que nos puede dar cierto lugar, cierto ambiente. Bien. Y acá la línea azul se podría decir que es el crecimiento poblacional actual, la densidad poblacional actual.
Y como les mencionaba anteriormente, vemos que crece hasta llegar a cierta estabilidad, pero que no es una estabilidad. No nos mantenemos en la línea de la capacidad de carga, no nos mantenemos paralelos, digamos, sino que tiende a oscilar. ¿Y esto por qué? ¿Cómo lo podemos asociar con la calidad del agua de nuestro río? Al empeorar la calidad del agua de nuestro río, la calidad de vida se ve afectada y, como vemos, la densidad poblacional va decreciendo. ¿Qué proponemos nosotros o cuál es la propuesta en el siguiente episodio? ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Manejarnos, como dice esta línea verde, un desarrollo sustentable o sostenible. Bien, que en realidad no quiere decir esto que la densidad poblacional o el crecimiento poblacional sea menor, porque acá lo que me da a entender esta línea verde es que van a haber menos nacimientos, ¿no? No, significa esta línea verde que la capacidad de carga, vamos a tener un modelo de crecimiento poblacional y de utilización del recurso donde nunca llegaremos a superar la capacidad de carga, sino que nos moveremos en una línea paralela que se mantendrá por debajo siempre de esta capacidad de carga. Como vemos acá en este gráfico, se produce primero una pequeña oscilación, pero el gráfico da a entender que son líneas paralelas y que el desarrollo es sustentable. Por lo tanto, la calidad de vida de las personas es buena. Muchas veces solemos escuchar que en este tiempo de verano la gente va a bañarse al río y vuelve con algunas dificultades, vuelve con enterocolitis, por ejemplo, y eso es porque la calidad del agua es mala. Y esto nos lleva a hablar sobre esta línea roja, sobre la cual por el momento nos estamos moviendo por arriba. Y como les mencioné, esa línea roja se llama línea K o línea de capacidad de carga y habla más precisamente de la cantidad de recursos y condiciones que tiene un lugar. Pero yo debería hablarles qué entendemos por condiciones y por recursos. Y en esta situación deberíamos entender que recursos es, en líneas muy generales, todas aquellas cosas de los que se alimenta un organismo. Bien. Y condiciones son aquellas cosas de las que no se alimenta el organismo, es decir, no son consumidas, pero sí afecta la calidad de vida del organismo. Como vemos, acá tenemos una trucha y podemos decir que el alimento entra como recurso, el oxígeno es un recurso porque lo consumimos, pero y el refugio también entra como recurso porque en este caso el río para nosotros tiene ciertas cualidades de refugio porque es donde nosotros vivimos. Bien, eso es otra cualidad de los recursos, que es todo aquello que es consumido o inclusive también el lugar donde vive el organismo, el lugar donde desempeña sus actividades vitales. Y las condiciones podemos entenderlos en líneas generales como todos aquellos factores del ambiente. Bien, por eso acá está la palabra ambiente. Son todos aquellos factores del ambiente que en rasgos generales determina dónde un organismo puede sobrevivir, crecer o reproducirse. Bien, y acá podemos ver como el pH, la temperatura, y nosotros en nuestro caso podríamos agregar, obviamente, la calidad de nuestro río. Estas son definiciones que tenemos sobre condiciones. Son las características físico-químicas del ambiente que determinan dónde puede vivir un individuo, sobrevivir, crecer o reproducirse, ¿no? El óptimo de un organismo, de una población, es reproducirse. Cuando una población tiene las condiciones y los recursos necesarios, se va a reproducir. Pero si las condiciones y los recursos son escasos,
van a tender a oscilar, y eso es limitarse a sobrevivir o a crecer. Y en cuanto a la definición de recursos que tenemos acá, son para todos los organismos, principalmente las materias de los que están constituidos sus cuerpos, ¿no? Todo aquello de lo que podemos consumir, la energía que interviene en sus actividades y los lugares, ¿no? Como mencionaba anteriormente, el río, por ejemplo, o espacios en los que pasan sus ciclos vitales. Entonces nosotros podríamos preguntarnos con respecto a esto, ¿qué pasa cuando un recurso empieza a escasear? Y sobre esto hay mucha teoría ecológica, y hay una que es muy simple y muy fácil de entender, y que para esta situación problemática que estamos tratando es perfecta, es muy aplicable este modelo, aunque este modelo en realidad nació para explicar otros fenómenos como son los fenómenos de la agricultura. Esto se utilizaba originalmente para explicar por qué algunas plantas no crecían en ciertos lugares, ¿no? Y lo que quiere decir esta ley del mínimo o ley del Ibn, también lo van a encontrar, es que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos. Bien, podemos tener mucha cantidad de recursos distintos, sino que el crecimiento de una población o de un organismo en realidad está limitado por el recurso más escaso. Y hay una idea muy linda que es esta analogía de que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, ¿no? Entonces, esto se deduce de que hasta el elemento más insignificante es en realidad imprescindible para la vida. Lo realmente alarmante de esta situación que estamos viviendo en el río es que el agua no es un elemento insignificante, sino que es un recurso crítico y realmente elemental para cualquier ciclo biológico. Y acá explicamos la ley del Ibn de los recursos, pero ¿qué pasa con las condiciones? ¿Qué pasa cuando tenemos que graficar las condiciones? Y acá tenemos estos modelitos que nos permiten graficar las intensidades de una condición. Esto es la calidad de nuestro agua, ¿no? Las coordenadas de puede entenderse como las coordenadas de la calidad de nuestro agua, ¿no? Y esto es dependiendo a la intensidad de las condiciones de nuestro agua, qué tan buena calidad tenga o qué tan mala calidad tenga. Si la calidad es muy mala, vamos a limitarnos a una supervivencia individual, ¿no? Si las condiciones del agua tienden a mejorar, vamos a tener un crecimiento individual y eventualmente un crecimiento grupal en cuanto a se produzca el óptimo. El óptimo para toda población es la reproducción. Este es un modelo estándar, pero se pueden graficar otros modelos como lo son estos que grafican básicamente lo mismo, es crecimiento singular, crecimiento grupal y reproducción, ¿no? Este vendría siendo el óptimo. Y acá este es crecimiento singular, crecimiento grupal y reproducción, que este vendría siendo el óptimo. Pero ¿en qué cambia? Es que acá, por ejemplo, en el gráfico que está a la izquierda, lo que vemos es que una condición es elemental en bajas condiciones, pero que a bajas condiciones, pero que llegado a un nivel de concentración, esta condición va a empezar a ser letal, ¿no? Y entonces vamos a salir del rango de reproducción hasta decrecer nuestra calidad de vida. Y bueno, esto relacionado con el río lo podemos ver en la concentración de fósforo que tiene el río, o en la concentración de sílice que tiene el río. Esto es que esta condición
digamos, no nos alerta, no nos alarma hasta cierto punto, ¿no? Porque en altas concentraciones nos puede afectar nuestra calidad de vida. En cambio, y esto como para relacionarlo, hay muchas especies en el río, como las especies de las algas o de algunos protistas, algunos otros protistas como las diatomeas, ¿no? Bueno, que también son algas. Que estas cosas sí generarían como recursos porque ellas las consumen, ¿no? Eso se produce a veces. La línea entre lo que es una condición y un recurso es dependiendo de qué especie estemos hablando, ¿no? Bueno, y en el segundo gráfico podemos ver cómo hay un momento donde la condición mínima es necesaria para la vida, ¿no? Pero a altas concentraciones es letal. Bien, nosotros, y esto lo relacionamos directamente con el método actual de limpieza de nuestras aguas, ¿no? Lo utilizamos bien hasta cierto punto y limpia nuestro agua, podríamos decirlo, la potabiliza, pero ¿qué pasa si utilizamos mucha cantidad de esos químicos? Se vuelve perjudicial para nuestra salud. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestros hogares como consumidores, ¿no? Esto es una actividad para seguir pensando, ¿no? Para cuando terminen de ver el podcast, piensen sobre qué productos ustedes compren cuando van al supermercado, cuando van a alguna tienda, ¿no? Y que tienen como consumidores la posibilidad de elegir, ¿no? Y tenemos estos jabones que son jabones tradicionales, compuestos por unidades sintéticas y que los utilizamos para lavar los platos, ¿no? Pero que estas unidades sintéticas tienen en su interior monómeros que no se degradan y que contaminan nuestro agua. Bien, entonces sería muy necesario que a la larga o a determinado plazo controlemos nuestro nivel de consumo de estos tipos de jabones o utilicemos otros tipos de jabones biodegradables o que también se pueden llamar como jabones enzimáticos, bien, que eso es mi propuesta para que sigan pensando o investiguen sobre jabones enzimáticos o productos que se biodegradan de esa manera, productos que utilizan enzimas para degradar los residuos de nuestras comidas y entonces no son tan contaminantes como los jabones tradicionales. Y termino con esta conclusión de que debemos utilizar cambios en el uso y el consumo para llegar a ese paralelismo con la capacidad de carga que es la sustentabilidad. Y este sería el final de este episodio. Espero que les haya gustado y que no se les haya hecho muy largo. El siguiente ya es el último episodio del podcast, en el que se va a hablar sobre el modelo de fitorremediación, y es un modelo que se puede implementar o que sería ideal implementar en nuestra ciudad y en nuestra provincia para que la calidad del agua de nuestro río Negro mejore y que sea posible utilizarla con fines de recreación y entretenimiento. Bueno, este sería el final de este episodio número 4. Y no me queda más que despedirme. Nos vemos en otro episodio del podcast. Los saludo en nombre de Viviana, Gabriela, Esaú y por parte mía, Luis. Hasta la próxima.